Revelado. El magnate debía su vida a un gesto oculto que nadie imaginó en 12 segundos. Ricardo, un ingeniero en la madurez de su vida, se encontraba frente a su mayor desafío. La sala de reuniones era un territorio familiar, pero hoy el aire estaba cargado de desconfianza y tensión. Sabía que su jefe, un hombre temeroso de su propio talento, lo observaba con ojos llenos de desdén. El peso del amuleto en su bolsillo le recordaba la historia de su familia, la lucha de su bisabuelo y la promesa que le había hecho a su abuela. No rendirse nunca. Cada segundo que pasaba sumía a Ricardo en una inquietante agitación. El rostro de su jefe se convertía en una sombra oscura, un recordatorio de las expectativas irrealizables que lo rodeaban. ¿De verdad valdrá la pena arriesgarme?, se preguntaba, ahogado en un mar de dudas. El futuro que siempre había soñado se evaporaba mientras la sala le presionaba con miradas de juicio. Sentía un nudo en el estómago, como si un peso invisible lo aplastara, y su mente se aceleraba, contemplando la posibilidad de un fracaso estruendoso. A medida que encaraba su presentación, recordaba a su abuela hablando de la perseverancia, de cómo sus antepasados habían cometido errores, pero nunca se habían rendido. Cada palabra salía de sus labios como un eco de sus enseñanzas, y él se sentía atrapado entre sus raíces y el presente amenazante. La inminente presión lo volvió un espectador de sí mismo. Sus pensamientos eran fragmentos de una lucha interna. El sudor le resbalaba por la frente mientras su corazón le decía, «Hazlo por ellos». Pero las voces en su cabeza gritaban, «¿Qué tal si no eres lo suficientemente bueno?». El momento se acercaba, y la incertidumbre lo atenazaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Parecía que el tiempo se detenía mientras se preparaba para presentarse. Enfrentar a su jefe era casi un suicidio profesional, pero se impulsaba con el ímpetu de su legado. Un impulso de valor lo recorrió cuando su presentación comenzó a fluir. Cada diapositiva era un reflejo de su trabajo. Sin embargo, los ojos de su jefe eran dagas afiladas que lo debilitaban. Ricardo se sentía como un gladiador en la arena, y cada crítica cortante caía como flechas de desprecio. La voz de su abuela resonaba en su mente. «Defiende tu historia, hijo». Sintió el amuleto apretarse contra su piel, como si su bisabuelo estuviera allí, empujándolo hacia adelante. Así, Ricardo tomó aire y se encontró en el dilema más desgarrador de su vida. Rendirse ante el miedo y la inseguridad, o luchar por aquel legado que nunca había pedido, pero que ahora definía su existencia. Su aliento se tornó irregular, y la sala, un búnker lleno de escepticismo, se convirtió en su mayor enemigo. La angustia se intensificaba a cada palabra que pronunciaba, pero también era un fuego ardiente que despertaba un deseo de lucha. ¿Podré salir de este laberinto?, pensó, y un sonido sordo reverberó en sus oídos a medida que la presión aumentaba. Su destino pendía de un hilo, y el desenlace de su historia, aún por escribirse, lo llevaría hacia un abismo o a la victoria. El silencio en la sala se hizo palpable después de que la última diapositiva desapareció de la pantalla. El rostro de su jefe mostraba una mezcla de sorpresa y desdén, y el resto del equipo permanecía en un estado de expectación incómoda, como si cada uno estuviera esperando la invalidación del esfuerzo de Ricardo. Una mueca en el rostro del jefe era capaz de desmoronar toda la dedicación que había puesto en su trabajo. Ricardo había invertido horas, noches sin dormir, y litros de café para llegar hasta aquí. Y aún así, la inquietud permanecía. Un impulso lo llevó a anticiparse a la respuesta de su jefe. Con voz temblorosa, pero firme como el acero, se atrevió a preguntar, «¿Qué les parece la propuesta?». Las palabras resonaron en la sala como un grito de guerra. De alguna manera, su pregunta lo colocaba en una posición vulnerable, pero también desafiaba a aquellos que lo habían menospreciado. Las miradas entraban y salían de él, una batalla entre sus ansias de aprobación y el peso del juicio ajeno. La respuesta de su jefe llegó como un balde de agua fría. Interesante, pero carece de viabilidad. Las palabras cayeron sobre Ricardo como un golpe directo.
Había puesto su alma en este trabajo y, de repente, sentía que todo se desmoronaba. ¿Cómo? ¿Qué le falta? La incredulidad hizo que sus palabras salieran a borbotones. Luchaba por entender el razonamiento detrás del rechazo. Las dudas que había tratado de ahogar comenzaron a resurgir como sombras en su mente. ¿Era realmente malo en lo que hacía? La idea de ser un fraude lo abrumó, pero la voz de su abuela resonó en su interior, instándole a no rendirse. Con cada intercambio, Ricardo sintió cómo se desataban corrientes de resistencia en su ser. En aquel momento, comprendió que su desafío no era solo profesional, sino personal. Necesitaba validar no solo su propuesta, sino también su valor como individuo. Un nuevo fuego comenzó a arder en su interior. Su determinación creció. No permitiría que sus dudas lo vencieran. Decidió que no permitiría que la percepción limitada de su jefe definiera su valía. Si se trata de viabilidad, permítame demostrarlo. Tengo los datos y las proyecciones que lo respaldan. La voz de Ricardo resonó con una seguridad que no sabía que poseía. Comenzó a detallar los puntos de su presentación, apoyándose en la lógica y la investigación que había realizado. Con cada palabra, la angustia se convertía en fuerza, y la sala, que antes lo había mirado con escepticismo, comenzaba a cambiar su enfoque. Al terminar su exposición, Ricardo sintió una chispa de esperanza. La percepción en la sala parecía haber cambiado. Miradas de asombro reemplazaron a los ojos tumefactos. Su jefe, todavía ceñudo, cruzó los brazos, pero había un destello de curiosidad en su mirada. Por un instante, imaginó cómo se podría abrir una puerta hacia muchos otros caminos si este esfuerzo resultaba exitoso. Mientras sus colegas empezaban a hablar entre ellos, se sintió más expuesto que nunca. Sabía que el camino que se había trazado todavía era incierto y lleno de obstáculos, pero había dado un paso decisivo hacia la autovalidación. Sin embargo, el desafío que se avecinaba se volvió inminente. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar la opinión de su jefe? En el fondo de su ser, una nueva verdad se gestaba. Su valor no dependía de la aprobación ajena, sino de la fortaleza interna que comenzaba a descubrir. Apenas entendía la magnitud de lo que significaba ese despertar, pero sabía que se encontraba en la cúspide de un cambio monumental. Ricardo decidió que esta sería la primera batalla de muchas que le esperaba. Cada victoria, por pequeña que fuera, añadiría melodía al legado que buscaba construir. Y justo cuando pensaba que la discusión había finalizado, su jefe lo sorprendió al decir: «Necesito que me entregues un informe completo para la próxima semana. Este tema no ha terminado». La presión aumentó, y con ella, la emoción del desafío. Ricardo salió de la sala con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Sabía que este informe, que se había convertido en una exigencia imperativa, no solo representaba una oportunidad para demostrar su valía profesional, sino que también era un test de su crecimiento personal. Mientras caminaba hacia su estación de trabajo, su mente empezaba a girar en torno a todas las cosas que podía mejorar, a cómo podría convertir este momento técnico en uno extraordinario. La oficina, tradicional y monótona, ahora se percibía diferente, como si cada cubículo ocultara nuevos desafíos que espera a ser descubiertos. Se sentó frente a su computadora, y el primer impulso fue empezar a investigar más a fondo sobre las proyecciones. Este informe no iba a ser una mera respuesta a su jefe, lo vería como una oportunidad para mostrarle, y, más importante aún, demostrarle a sí mismo lo que era capaz de lograr. Comenzó a organizar sus notas. Cada idea tiene su lugar. Cada dato era un ladrillo en el edificio que estaba edificando. La presión que antes lo abrumaba, ahora se sentía casi como un aliado. Cada palabra escrita era un paso hacia el Sergio que quiso ser. Uno que no se deja vencer por la desaprobación, y que sobre todo sabe transformar críticas en oportunidades. Mientras trabajaba, recordó otras ocasiones en las que había sentido que todos estaban en su contra. La última vez fue en la universidad, cuando su proyecto fue rechazado por profesores que consideraba severos. Aquella experiencia había dejado cicatrices, pero también le había otorgado un sentido de resiliencia. Había aprendido a levantarse después de cada caída. Al final, fue aquella voluntad lo que lo había llevado a forjar su camino profesional. Ahora, esa voluntad se avivaba con cada nuevo dato que recababa. Los minutos se convirtieron en horas, pero el impacto inicial del rechazo había desaparecido. Ricardo se hallaba inmerso en un flujo creativo, escribiendo y borrando, recalibrando ideas con una agilidad que no sabía poseía. Comenzó a distinguir patrones, conexiones que iluminaban la pauta de su propuesta.
De pronto, lo que parecía un informe patético, se convertía en una narrativa convincente, respaldada por datos sólidos y búsqueda exhaustiva. A medida que el proyecto tomaba forma, la voz interna de la autocrítica y la inseguridad comenzó a acallarse, dando paso a un nuevo protagonista, el Ricardo decidido. Pero, con cada avance, también crecía el temor. ¿Qué pasaría si este esfuerzo no era suficiente? La posibilidad del fracaso volvió a fluir en su mente. Era un dilema inquietante, uno que lo llevaba a cuestionarse si se estaba precipitándose al intentar probar su valía en un entorno que, en su percepción, no hacía más que oscurecer su talento. Sin embargo, una visión de su abuela regresó a él, recordándole que las grandes construcciones requieren esfuerzo y, a veces, desmoronarse para reconstruir mejor. Se detuvo un momento para respirar. Las sombras del pasado no lo definirían. Esta vez, tendría que enfrentar su destino con valentía renovada. Decidió entonces presentar no solo un informe, sino un argumento robusto que pudiera cambiar la dirección del proyecto. Comenzó a esbozar escenarios alternativos, preparando respuestas para posibles objeciones. Cada fragmento de su trabajo fue una afirmación de su crecimiento personal. Volvió a pensar en su jefe y en cómo había respondido a su anterior propuesta. Quería que lo viera como un igual. Finalmente, cuando dio por terminado el informe, lo revisó una y otra vez, buscando la perfección en cada detalle. Era consciente de que la siguiente semana sería crucial, no solo para su carrera, sino también para su carácter. La sensación de anticipación le generó un hormigueo en el estómago, casi como un recordatorio de que estaba en la senda de construir algo que le permitiría reclamar su lugar en el mundo laboral. Al finalizar, una idea lo acechó. ¿Qué pasaría si este trabajo no era solo un informe, sino una carta de presentación al futuro que deseaba? La presión parecía aumentar una vez más, al considerar lo que estaba realmente en juego: su legado. Sin embargo, el reloj marcaba la medianoche, y su mente seguía danzando en ese limbo de posibilidades no exploradas. Y entonces, una notificación inesperada iluminó la pantalla. Un mensaje de su jefe. «Mañana tenemos que hablar de tu informe. Espero grandes cosas de ti». El tono era inquisitivo, y una sensación de incertidumbre invadió a Ricardo justo cuando se percató de que, en su búsqueda de superación, quizás subliminalmente había provocado un cambio no anticipado. ¿Sería este enfrentamiento una oportunidad de elevación o una lucha por la supervivencia profesional? Ricardo se despertó antes de la alarma, con su mente ya ocupada en el inminente encuentro. La inquietud se deslizó por su columna como hielo, pero decidió que no dejaría que el miedo lo dominara. Se preparó con cuidados inusuales, eligiendo su camisa favorita, la que había comprado con su primer salario, un símbolo tangible de su esfuerzo. Mientras se miraba en el espejo, comenzó a visualizar la conversación con su jefe, cada paso, cada frase. Pero en su interior, una batalla se libraba. La confianza en sí mismo chocaba con la sombra de su antiguo yo. Al llegar a la oficina, el ambiente le pareció aún más pesado. La búsqueda de aprobación de sus compañeros se convirtió en un eco persistente en su mente. Con cada saludo, cada buenos días, se preguntaba si veían en él al profesional que deseaba ser, o al Ricardo del pasado, lleno de dudas y fracasos. Pero pronto recordó su propósito: no permitir que las opiniones ajenas definieran su valor. El informe era su carta, no solo al futuro, sino a sí mismo. La hora de la reunión llegó. La sala de conferencias parecía un escenario, y él, aunque tembloroso, era el protagonista. Se sentó frente a su jefe, quien lo miraba con una mezcla de expectativa y desafío. Sin embargo, esta vez no sería una simple presentación. Ricardo estaba decidido a exhibir su trabajo con la claridad y la convicción que lo caracterizaban. Abrió el informe y comenzó a exponer sus hallazgos. Sus manos temblaban, pero con cada palabra pronunciada, encontró un ritmo que lo empoderaba. Las proyecciones que había elaborado eran más que números. Eran narrativas que daban vida al proyecto, y a medida que avanzaba, sentía que cada punto a favor era como un ladrillo que levantaba su autoconfianza. Se dio cuenta de que había estado sosteniendo mucho más que un informe. Su crecimiento personal estaba en cada línea escrita. A medida que explicaba las proyecciones, su jefe comenzó a mostrar interés, asintiendo levemente. Una pauta se atisbaba entre los dos. Por primera vez, Ricardo no estaba buscando validación, sino que ofrecía un análisis crítico. La presión había transformado su enfoque. Pasó de ser el que temía ser juzgado a alguien que exigía respeto.
Sin embargo, no todo fue perfecto. Cuando llegó a las objeciones potenciales, su jefe interrumpió con una crítica. Pero, ¿qué pasa si los números no respaldan tu optimismo? El golpe fue repentino, y por instantes, la pared que había construido se tambaleó. La voz de la inseguridad volvió a aproximarse. Debía decidir en un instante, dejarse llevar por la duda o responder con claridad. Con un profundo respiro y recordando a su abuela, le respondió: «Entiendo su preocupación, y estoy preparado para profundizar. Pero creo firmemente que la historia que estamos construyendo puede cambiarse a través de esta visión». Había encontrado un punto de inflexión, un momento en el que su crecimiento personal brilló con fuerza. La reunión culminó en una atmósfera mezcla de tensión e interés. Después de una lluvia de preguntas y respuestas, su jefe finalmente esbozó una sonrisa contenida. «Has dado buenos puntos, Ricardo. Hay algo aquí que vale la pena considerar». Sin embargo, Ricardo sabía que eso no garantizaba el éxito. Aún así, la sensación de haber enfrentado sus miedos fue digna de celebración. Al salir de la sala, una nueva cadena de pensamientos fluyó en su mente. Era hora de transformar la incertidumbre en un objetivo más grande. No podría conformarse con un pequeño avance. Reflexionando, se percató de que había sido un instante decisivo, una pequeña chispa en su carrera. ¿Y si esta experiencia lo conducía a una oportunidad aún mayor, un proyecto más desafiante que podría definir su futuro profesional? La incertidumbre de su siguiente paso lo llenaba de energía. Pero, al mismo tiempo, se preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La idea de lanzarse a un desafío aún mayor, un reto que pudiese cimentar su legado profesional, lo mantenía despierto. Y entonces, antes de finalizar su día, recordó ese viejo mantra que decían sus colegas: «Quien no arriesga, no gana». ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a ir para demostrar que realmente había cambiado? El eco de la reunión aún resonaba en la mente de Ricardo mientras navegaba por los pasillos de la oficina. Había logrado algo significativo. Sin embargo, la carga de sus nuevos pensamientos lo acompañaba, como un peso ligero pero insistente. A medida que se sentaba nuevamente en su escritorio, un mar de emociones le inundó: orgullo, inseguridad y un anhelo voraz por más. En lugar de revisar correos electrónicos como habitual, se detuvo a observar el informe que había presentado. Esa hoja no solo contenía cifras y proyecciones, era un reflejo de su lucha interna, de sus miedos superados. Sin embargo, en el rincón de su mente, una voz susurraba: ¿y ahora qué? La pregunta no era solo una inquietud, sino una invitación a explorar un camino más allá de lo que hasta entonces había considerado. Comenzó a desarrollar un plan. Ricardo no quería ser solo un empleado que cumplía con su tarea. Quería ser el arquitecto de su futuro. Decidió que necesitaba formación adicional. No quería limitarse a su percepción actual. Quería profundizar en el análisis de datos y la toma de decisiones estratégicas. Aquel mismo día, se inscribió en un curso online de negocios y liderazgo. La decisión lo llenó de una energía renovada. Ese pequeño gesto era un ladrillo más en el empoderamiento de su carrera. Aprender es crecer, se repitió, mientras miraba la pantalla del ordenador. El día siguiente llegó con vientos de expectativa. Se propuso actuar, avanzar sin el freno del perfeccionismo que tantas veces le había jugado en contra. Durante el café, su compañera de equipo, Laura, le comentó sobre un concurso interno que premiaba soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia en la empresa. El entusiasmo de ella fue contagioso. Ricardo sintió que su espíritu retador despertaba. ¿Por qué no? La idea de participar podría ser su siguiente gran desafío. Sin embargo, el eco de sus inseguridades volvió a aparecer. La competencia sería difícil. Otros tenían más experiencia y destrezas. Pero, al recordar el mantra que lo había impulsado hasta entonces, tomó una decisión. En lugar de dejar que el miedo lo paralizara, se lanzó a investigar, a recorrer cada rincón de la empresa, a hablar con los que conocían mejor los procesos. Comenzó a recopilar opiniones, a observar con espíritu crítico, a vislumbrar áreas de mejora. Los días pasaban, y con ellos, también sus antiguos temores. Ricardo empezó a compartir sus hallazgos con su equipo. Se convirtió en un facilitador de ideas, utilizando su capacidad para escuchar y conectar con sus compañeros. Por primera vez en su carrera, no solo estaba asumiendo un rol pasivo, estaba tomando la iniciativa. Se sintió más conectado con sus colegas. La colaboración comenzó a transformar el entorno de trabajo, llevando la energía del grupo hacia la resolución de problemas de manera conjunta.
A medida que trabajaba en el proyecto, notó que sus habilidades analíticas se agudizaban. Cada cifra, cada dato, adquirían un nuevo significado. Las reuniones eran dinámicas, y él se convertía en un elemento clave de cada conversación. Su voz, antes apagada por la duda, florecía con ideas innovadoras y sugerencias estratégicas. La sensación de progreso personal se mezclaba con el descubrimiento. Los límites que él mismo había impuesto comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, el tiempo apremiaba. La fecha límite para presentar el proyecto se acercaba, y la presión aumentaba. Ricardo sabía que la presentación final sería su momento de verdad. ¿Sería capaz de transmitir su visión con la misma fuerza con la que había compartido su informe anterior? La incertidumbre lo carcomía, pero esta vez, la adrenalina lo estimulaba en lugar de paralizarlo. Con el desafío a la vista, la pregunta surgió de nuevo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Ricardo sentía que estaba al borde de un cambio no solo en su carrera, sino en su identidad. Era el momento de revelarse ante los otros, demostrar que el antiguo Ricardo había dejado de existir. Las decisiones que se avecinaban eran cruciales. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar para alcanzar la transformación que tanto anhelaba? Esa respuesta podría definir su futuro. La expectación lo envolvía mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría. Su camino se tornaba cada vez más claro. Pero en el fondo, una nueva inquietud comenzaba a despertar. ¿Sería realmente capaz de sostener el impulso que había generado? La historia apenas comenzaba. Las horas se deslizaban como hojas caídas en otoño, y el día de la presentación se acercaba con una rapidez que le incomodaba. Ricardo sentía el pulso de la ansiedad en sus venas, pero no estaba dispuesto a dejar que el miedo dictara su actuación. Su mente revoloteaba entre ideas y estrategias, buscando la forma de articular su visión con claridad y confianza. Cada noche se dedicaba a ensayar frente al espejo, practicando no solo las palabras, sino también los gestos que acompañarían su discurso. Buscaba que sus movimientos reflejaran seguridad y pasión por lo que había creado. Un día, mientras se tomaba un café en la máquina del piso bajo, se encontró con Miguel, un veterano de la empresa que había sido mentor de varios colegas. Las arrugas en su frente eran un testimonio de la experiencia y la sabiduría acumulada. Ricardo, sintiéndose intrépido, se acercó y le preguntó si tenía algún consejo para su presentación. El hombre sonrió y, después de una breve pausa, le dijo: «Lo que cuenta no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. La conexión con la audiencia define la diferencia». Esa frase lo resonó en el fondo. Ricardo se dio cuenta de que siempre había estado preocupado por el contenido, pero había descuidado el arte de la comunicación. Necesitaba conectar emocionalmente, no solo informar. Abrió un cuaderno y comenzó a hacer anotaciones. Comprendió que su presentación debía contar una historia, no un informe. Quizás ese era el toque que le faltaba. Semanas de trabajo duro se concentraban en esos momentos, y podía sentir cómo cada parte del proyecto empezaba a cobrar vida. Desempolvó antiguos informes de la empresa que contenían casos de estudio exitosos e historias inspiradoras. Se sumergió en el proceso de integración, modificando su presentación para incluir elementos narrativos que fueran significativos. Se trataba de mostrar cómo la propuesta no solo beneficiaría a la empresa, sino que impactaría positivamente en las personas que formaban parte de ella. Los días pasaban, y con cada uno, la presión se intensificaba. Se sentó un par de veces con Laura y otros compañeros para recibir retroalimentación. A medida que escuchaba sus opiniones, sentía que su inseguridad inicial se desvanecía. Sus ideas se fortalecían y su confianza florecía. A veces, incluso los errores podían ser pasos hacia un mejor enfoque. Ricardo sintió que, si no se arriesgaba a presentarse tal cual era, sus aspiraciones quedarían en la penumbra. Había adquirido más que conocimientos. Había ganado valentía. La noche anterior a la presentación, mientras todos dormían, se despertó por una repentina revelación. Su capacidad de liderar, de inspirar y conectar, no dependía únicamente de la información que podía aportar, sino también de su autenticidad. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en demostrar su valía que había olvidado ser él mismo. En sus manos, tenía la oportunidad de mostrar a sus colegas quién era realmente, más allá de los números y gráficos. A la mañana siguiente, cuando llegó a la sala de reuniones, el aire de incertidumbre halló un auditorio lleno de rostros expectantes. Todos miraban con atención mientras él se preparaba. El sudor comenzaba a acumulársele en la frente, pero la decisión estaba tomada.
Sabía que lo que estaba a punto de compartir no era solo un proyecto, era una manifestación de su crecimiento personal. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando en la habitación. «Hoy no solo quiero presentarles un informe, quiero compartir con ustedes un sueño». Las miradas que recibió a cambio eran una mezcla de curiosidad y expectación. En ese instante, se sintió más vivo que nunca. Pero justo cuando iba a profundizar, un sonido inesperado interrumpió su alocución. La puerta se abrió repentinamente, y un rostro familiar hizo su entrada. Era Clara, la directora general, con su mirada atenta y crítica, dispuesta a evaluar cada palabra. La presión aumentó, y un ruido interno creció. ¿Seré capaz de hacerlo bien con ella aquí? ¿Podría juntar todo lo que había aprendido y mostrado hasta ahora frente a la figura más intimidante del lugar? La incertidumbre lo invadió, y el nuevo desafío surgió con más fuerza. Los próximos minutos definirían no solo su carrera, sino quién se convertiría. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad bajo una mirada tan exigente? Su futuro pendía de un hilo mientras se preparaba para un momento que podría cambiarlo todo. El aire se volvió denso, cada aliento pesado en el pecho de Ricardo, mientras enfrentaba ese auditorio repleto de expectativas, con Clara al frente, observando minuciosamente. Su mente secundó la incertidumbre, un vaivén de pensamientos que se entrelazaban con fragmentos de su preparación. Sin embargo, recordaba la esencia de la que había hablado Miguel. La conexión iba más allá de las palabras. Se tomó una fracción de segundo, un respiro profundo que lo ancló a la realidad. Tenía que ser fiel a su mensaje. Lo que hoy quiero compartir con ustedes, continuó, no es un informe corporativo. Es una visión que puede transformar nuestra forma de trabajar y vivir. A medida que hablaba, notó cómo algunos rostros se iluminaban, el primer indicio de interés. La historia detrás de su propuesta emergía con cada frase, habiendo dejado de lado la frialdad de los números para involucrar a cada oyente en el viaje que había experimentado. Conforme avanzaba, se sintió liberado, como si cada palabra estuviera abordando no solo su propuesta, sino también su autoestima. Sin embargo, la presencia de Clara no podía ignorarse. Su mirada perforante desafiaba cada sílaba que salía de su boca. Aún así, el peso de su mirada se convertía en un motor interno, un catalizador que le empujaba hacia adelante. Imaginemos un calendario de trabajo más flexible, donde, en lugar de estrés, hallamos colaboración y bienestar. ¿Qué pasaría si creáramos espacios donde cada uno de nosotros pueda dar lo mejor? Sus palabras comenzaron a resonar en la sala. Vocales potentemente articuladas, gestos manuales que acompañaban su discurso, y lo más importante, autenticidad. Los murmullos de aprobación comenzaron a flotar alrededor. Pero en un instante, la confianza se tambaleó cuando Clara levantó la mano, interrumpiendo el flujo. Lo que explicas es interesante, pero ¿realmente crees que podemos aplicar esto en el contexto actual? Hay una falta de recursos y resistencia al cambio. ¿Por qué deberíamos creerte? Su tono, incisivo, su pregunta, un desafío. Ricardo sintió cómo el pulso se le aceleraba, la adrenalina corriendo por sus venas. Era el momento decisivo, un instante que podría solidificar su crecimiento o llevar a la debacle. En ese precipicio de duda y presión, recordó la clave, la autenticidad. Clara, entiendo tus preocupaciones y las comparto. Sin embargo, no se trata solo de implementar cambios. Se trata de construir una cultura que abogue por la flexibilidad y la adaptabilidad. Imaginar un futuro en el que cada uno de nosotros pueda abrazar nuestras diferencias y transformarlas en potencial. Aquella defensa resonó con fuerza en la sala. Sintió que el aire se iluminaba. ¿Era posible que la conexión se había establecido? La mirada de Clara, aunque aún crítica, mostraba el primer destello de intriga. La presentación terminó, y a pesar de la incertidumbre, incluso sintiendo un pequeño triunfo, la sensación de que esto era solo el comienzo lo invadía. Se había sobrepasado a sí mismo, libertado no solo ante sus colegas, sino ante sus propios temores. Pero no era solo el resultado lo que inquietaba. La frase de Miguel permanecía latente. Tu conexión con la audiencia es lo que define la diferencia. Mientras la sala se llenaba de aplausos, Ricardo sintió que un nuevo viaje se abría ante él. Había aprendido algo fundamental sobre el liderazgo. No era solo un acto, sino una forma de ser. La mirada de Clara lo seguía, su expresión ahora indescifrable. ¿Y ahora qué?, se preguntó. La respuesta podría ser un desafío aún mayor. Dos caminos se presentaban ante él,
y con cada paso, la incertidumbre lo acechaba. ¿Continuaría en esta búsqueda de autenticidad que había empezado, o se permitiría volver a las viejas rutinas donde la seguridad y la aprobación definían su valor profesional? La decisión que tomaría dentro de poco podría cambiar no solo su trayectoria en la empresa, sino también su percepción de sí mismo. Una nueva pregunta emergió en su mente, un dilema creciente que pronto debía enfrentar. ¿Seré capaz de liderar sin perderme a mí mismo? La sala aún reverberaba con los ecos del aplauso cuando Ricardo salió. El bullicio del auditorio se desvaneció, y quedó atrapado en una maraña de pensamientos. La adrenalina de su presentación lo había llevado a un punto de ebullición, pero ahora, a solas, comenzaba a reflexionar sobre lo que realmente había significado ese momento. A medida que caminaba hacia su oficina, sus pasos eran firmes, pero su mente estaba inquieta. La imagen de Clara, con su mirada incisiva, se dibujaba en su conciencia. Su desafío no era solo un cuestionamiento profesional, era un espejo que reflejaba sus propias dudas. ¿Acaso realmente podría cambiar la cultura de la empresa? La carrera hacia una autenticidad profesional parecía estar llena de obstáculos, y el más formidable era el que llevaba dentro. Al llegar a su despacho, se sentó detrás del escritorio. Con la luz tenue del atardecer filtrándose por la ventana, comenzó a escribir. Sus dedos danzaban sobre el teclado mientras anotaba reflexiones sobre la presentación. Quería comprender su propio viaje, lo que lo había llevado allí y, más importante aún, hacia dónde podía dirigirse a continuación. Necesito crear un espacio donde los demás puedan expresar sus ideas, escribió con determinación. La decisión de dar voz a su equipo se sentía como el primer paso hacia un liderazgo genuino. Pero a medida que su mente se lanzaba a este nuevo enfoque, se dio cuenta de que este acto significaba poner en riesgo su propia seguridad emocional. Compartir poder es a menudo más difícil que ejercerlo, y el miedo al fracaso comenzaba a acecharlo de nuevo. Inmediatamente, pensó en Miguel y en las lecciones que había aprendido de él. El mentor había dicho que ser un líder no solo implicaba dictar órdenes, era una inversión en las personas que lo rodeaban. Sin embargo, ¿cómo podría hacerlo sin borrar su identidad? La inseguridad se transformaba en un dilema moral. ¿Valdría la pena dejarse vulnerar para fomentar ese nuevo espacio colaborativo? El reloj avanzaba mientras su mente se debatía entre el miedo y la ambición. Había algo inquebrantable que comenzaba a tomar forma dentro de él. Un deseo ardiente de abrazar esta nueva realidad que lo retaba a transformar su propio concepto de éxito. Concentrarse en lo que iba a hacer a continuación no era suficiente. Reconocer sus propios miedos, sus inseguridades y, aún así, avanzar, se convertía en el verdadero reto. Esa noche, mientras cenaba solo, se cuestionó de nuevo. Las conversaciones que había mantenido anteriormente en la oficina resonaban en su cabeza. No estoy en esto solo para mí, pensó. Además de su propia carrera, había un equipo que dependía de su liderazgo. Pero una vez más, la sombra de la duda se cernía sobre él. ¿Sería capaz de defender sus ideas, incluso cuando provocaran resistencia? Los ecos de las preguntas de Clara reverberaban todavía. ¿Por qué deberían confiar en sus propuestas? El día siguiente no traería respuestas fáciles. A primera hora, debía enfrentarse a su equipo, presentar su visión y poner en juego su credibilidad. Bajo el peso de estas consideraciones, la responsabilidad de ser un líder parecía cada vez más pesada. A medida que se preparaba para la reunión matutina, una nueva pregunta surgió entre sus pensamientos. ¿Qué pasaría si mi mayor regalo como líder fuera mi capacidad para mostrar vulnerabilidad? El sentido de urgencia empujaba a Ricardo a descubrir si realmente podía ser quien necesitaba ser para su equipo, o si se estaba preparando para un inevitable fracaso. Con un nudo en el estómago, se sintió listo para enfrentar ese nuevo reto. Un primer paso en un camino desconocido. Sin embargo, mientras el reloj avanzaba hacia la reunión, una inquietante realización lo golpeó. ¿Y si la vulnerabilidad se convirtiera en su mayor arma, o en su peor debilidad? El primer vistazo a la verdadera prueba de su liderazgo estaba a punto de comenzar. Ricardo se colocó de pie frente al espejo antes de salir de su despacho, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. La imagen que le devolvía el cristal era la de un hombre que había decidido abrazar su vulnerabilidad, pero un profundo anhelo de validar su decisión lo mantenía en un estado de alerta constante. En su interior, luchaba con el peso de sus propias dudas. ¿Estaba realmente preparado para liderar desde un lugar de apertura, o se arriesgaba a ser percibido como débil?
Al llegar a la sala de reuniones, notó que su equipo ya estaba presente, sumido en sus propias conversaciones. Se detuvo un instante antes de cruzar la puerta, contemplando cada expresión. Aquí había personas con inquietudes, esperanzas y, en el fondo, un deseo común de contribuir. Ser el faro que guiara este grupo significaba elevarse por encima de sus inseguridades. «Buenos días, muchas gracias por estar aquí», comenzó con una voz más firme de lo que se sentía internamente. Era importante ganar la atención desde el principio. Mientras hablaba, sus pensamientos danzaban entre la preparación y la espontaneidad. Se sentía como un equilibrista, avanzando sobre una cuerda floja, donde cada palabra debía ser cuidadosamente elegida para no caer en la trampa de la duda. Ricardo compartió su visión, articulando estrategias que pretendían fomentar el diálogo abierto y la colaboración. Con cada frase, aunque su mente insistía en autoevaluar su credibilidad, podía ver la chispa de interés crecer en los rostros de su equipo. Su entusiasmo se transformó en un momento decisivo. Parecía que su energía contenida resonaba con ellos. Sin embargo, tras un segmento apasionado, la voz de Clara, incisiva y directa, cortó el aire. «Ricardo, esto suena bien, pero ¿cómo planeas llevar a cabo esa apertura que mencionas? Las dinámicas anteriores han sido, digamos, un tanto rígidas». La pregunta resonó profundamente. No solo era un reto profesional, tocaba la fibra sensible de su propia vulnerabilidad. «Es cierto», respondió, sintiendo la presión en su pecho. «No tengo todas las respuestas, pero creo que partiendo de la autenticidad y permitiendo que cada uno de ustedes participe, podremos construir un espacio seguro». Las palabras salieron sin pensarlo, un destello de claridad en medio de la confusión. Justo entonces, un silencio tenso se apoderó de la sala. Ricardo podía sentir las miradas escrutadoras, cada par de ojos evaluándolo con expectativa. Sabía que enfrentaba su mayor desafío. Ser vulnerable no significaba ser débil, significaba ser humano, mostrarse genuino y, ante todo, estar dispuesto a aceptar la incertidumbre. Para hacerlo, propongo que cada uno exprese sus ideas, sin temor al juicio. Cada opinión cuenta. Si alguno de nosotros tropieza, estamos aquí para levantarnos juntos. Continuó, sintiendo cómo el sudor comenzaba a acumularse en su frente. «¿Y qué pasará si no llegamos a un consenso?», cuestionó Miguel, recordándole que las decisiones no siempre son fáciles. «No sé si siempre lo lograremos, pero lo intentaré. Y me gustaría que ustedes también se sintieran involucrados en el futuro de esta empresa». El peligro era evidente. Había una línea delgada entre abrirse y perder el control. Sin embargo, en ese momento de incertidumbre, algo en Ricardo cambió. Decidió arriesgarse. Reconocer públicamente que no tenía todas las soluciones fue el primer paso hacia la construcción de la confianza, no solo con su equipo, sino también consigo mismo. A medida que la discusión avanzaba, conceptos que antes parecían irreconciliables empezaron a fluir. Los muros que habían dividido al equipo comenzaron a resquebrajarse, abriendo paso a una corriente de ideas innovadoras. Sin embargo, el temor continuaba acechando la frontera de su conciencia. Había llegado al punto crucial de su liderazgo. Había abierto la puerta, pero el resultado final aún era incierto. La reunión concluyó con un aire de colaboración renovada, pero cuando Ricardo salió, una pregunta fundamental regresó a su mente. ¿Podría el riesgo de mostrarse vulnerable transformar verdaderamente la cultura del trabajo, o sería un esfuerzo vano? En su camino a la salida, sintió que la tensión aún lo seguía, recordándoselo en cada paso. Estaba ante la posibilidad de un cambio real, pero cada paso hacia adelante lo llevaba a la pregunta definitiva. ¿Sería lo suficientemente valiente para seguir con el rumbo marcado? Mientras cerraba la puerta de la sala, una inquietante revelación surgió en su mente. Estaba en la cúspide de descubrir no solo el impacto que podía tener en su equipo, sino también lo que significaba realmente liderar desde el corazón. Era un propósito que no había visualizado antes, un nuevo camino lleno de promesas, pero también de retos incalculables. ¿Qué pasaría si la verdadera prueba de su liderazgo estaba aún por venir? El camino de Ricardo hacia la transformación personal había dado un giro inesperado. Después de semanas de lucha interna y desafíos profesionales, cada paso se había convertido en un pilar de su nuevo yo. Había comenzado a abrirse ante su equipo, desafiando las expectativas impuestas por el entorno laboral y, más importante aún, por él mismo. La vulnerabilidad se había convertido en su aliado,
y ahora estaba listo para enfrentarse a los frutos de sus decisiones. Con el equipo a su lado, Ricardo se sintió liberado. Las ideas compartidas en la sala se convirtieron en un torrente de energía colaborativa. Habían surgido propuestas innovadoras, y esa atmósfera de apertura fortaleció su determinación para liderar un cambio sustancial dentro de la cultura de la empresa. Cada interactuación, cada conversación, se sintió como un ladrillo más en la estructura que estaba levantando. Un lugar donde cada voz contaba. Sin embargo, el peligro de darse por vencido acechaba. El momento decisivo llegó cuando tuvieron que presentar sus ideas a la alta dirección. Ricardo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo, se preparó mentalmente para el desafío. Sabía que esta presentación podía marcar la diferencia entre su antiguo yo y el hombre que había buscado ser. Había trabajado arduamente, no solo en su informe, sino en conectar personalmente con cada miembro de su equipo. El día de la presentación, Ricardo contempló al conjunto de directivos y sintió que el tiempo se detenía. La figura de Clara, siempre vigilante, dominaba el escenario. Pero, esta vez, Ricardo no solo era el presentador, era un líder que había aprendido a confiar en su equipo y en él mismo. Se sintió preparado para mostrar no solo datos y cifras, sino un mensaje claro sobre la importancia de la colaboración y la transformación cultural que habían impulsado. Al iniciar su intervención, Ricardo utilizó historias y experiencias del equipo, tejiendo los relatos de sus compañeros en una narrativa que resonaba con autenticidad. Cada anécdota era una ventana a la nueva cultura que estaban formando. Las reacciones de los directivos variaron. Algunos miraban con escepticismo, otros comenzaban a mostrar interés. Cuando llegó el turno de escuchar preguntas, Clara tomó la palabra, fijando su mirada en Ricardo. Tu propuesta es innovadora, pero ¿cómo se sustenta en la viabilidad financiera de la empresa? Su tono era desafiante. La dirección de la reunión se tornó tensa, y el viejo nudo de inseguridad intentó apoderarse de él. Pero este era un nuevo Ricardo, uno que entendía que su fortaleza no solo radicaba en responder preguntas, sino en demostrar que un cambio significativo también significa abordar las preocupaciones con sinceridad. Clara, entiendo tus dudas, y te agradezco por plantearlas. La viabilidad financiera es crucial. Por eso hemos preparado un análisis exhaustivo que demuestra cómo nuestra propuesta no solo mejora la satisfacción laboral, sino que también aumentará la productividad y reducirá los costos de rotación. Creemos firmemente que invertir en bienestar genera retorno a largo plazo. Queremos crear un lugar donde todos estén plenamente comprometidos, y eso se traduce en resultados tangibles, le respondió, sintiendo cómo la seguridad comenzaba a fluir en cada palabra. El intercambio continuó, llenándose de una dinámica que antes parecía inalcanzable. Las dudas, en lugar de ser muros, se convirtieron en diálogos productivos. La presentación culminó en un ambiente de cooperación. Ricardo había trascendido su rol de simplemente presentar. Se había convertido en un líder que defendía un cambio estructural y emocional. Al salir de la sala, la adrenalina aún corría por sus venas, pero era diferente. Ya no iba cargando el peso de la duda, sino el orgullo de haber defendido su visión. Los aplausos y la sincera admiración de su equipo le enviaron un mensaje potente. Había logrado más que una presentación. Había sentado las bases para una revolución en la cultura de trabajo. El reconocimiento no tardó en llegar. En un par de semanas, la alta dirección aprobó el proyecto y destacó el compromiso de Ricardo para transformar la cultura del equipo. Al recibir el correo que confirmaba la noticia, sintió que cada desafío previo había tenido sentido. La creatividad y la colaboración comenzaron a florecer dentro de la empresa, y él estaba en el centro de esa transformación. La percepción sobre su trabajo había cambiado. Su capacidad para liderar no solo era reconocida, sino también valorada. El crecimiento personal de Ricardo fue evidente, no solo en su vida profesional, sino también en su carácter. Aprendió que el verdadero liderazgo nacía de la vulnerabilidad y la disposición a escuchar. El camino no estaba exento de obstáculos, pero cada desafío se percibía diferente. Había forjado relaciones más profundas con su equipo, y juntos habían creado un ambiente donde los errores eran aprendizajes, y cada voz tenía su espacio. Ahora, mirando hacia el futuro, comprendía que el éxito no se medía únicamente en logros, sino en la transformación que podía inspirar en otros. Su legado iba más allá de un puesto o un reconocimiento. Era el impacto que podía tener en la cultura organizacional y en las vidas de aquellos a quienes lideraba.
Ricardo se sintió más que preparado para seguir construyendo sobre esa sólida base. Había conquistado sus miedos y no solo buscaba la aprobación, sino que ahora aspiraba a motivar y a inspirar. Esa historia de superación personal no terminaría aquí. Apenas comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Necesitan suscribirse ahora. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que inspiran al cambio y crecimiento personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas conozcan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final que acaban de ver. Nos encantará leerlos. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones.